Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el Dr. Gustavo Ruiz y le voy a hablar algunos temas de salud mental. Hoy comenzaríamos específicamente con los trastornos de ansiedad, como les había comentado en el video anterior de presentación. Y bueno, me parece muy interesante comenzar con este video porque sabemos que hay un gran porcentaje estadístico en la población en general que sufre de diferentes trastornos de ansiedad, en diferentes niveles, ¿no? Y me gustaría explicarles en forma sencilla, ya que estos son videos para el público en general y que más adelante, bueno, puedo hacer algún video en particular a colegas médicos o psicólogos o gente que está en la salud, que está orientada a la salud mental, que tanto nos preocupa en este momento en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Porque es una verdadera pandemia. Y fundamentalmente después del problema del COVID que tuvimos, esto tuvo un alcance universal y un crecimiento exponencial. Como ustedes saben, el miedo representa la emoción más primitiva del ser humano. El miedo está ya arraigado a nosotros, es una emoción muy primitiva, es una emoción que viene desde miles de años, ¿tá? Y que de alguna manera la podemos definir como una emoción adaptativa del ser humano. Nosotros definimos como trabajadores de la salud mental, en su mayoría, tanto los psiquiatras, los psicólogos, los médicos, sabemos que el miedo no es una emoción negativa, es una emoción que corresponde a la esencia del ser humano. Y es una emoción primitiva porque nos alerta frente a un peligro y genera reacciones fisiológicas necesarias para confrontar ese peligro. Ya sea haciéndole frente a ese peligro, que puede ser real o imaginario, o huyendo de ese peligro. Si nosotros nos trasladamos a los primeros tiempos del hombre en la Tierra, los hombres primitivos tenían el miedo como mecanismo de defensa, ¿no? Entonces es una emoción que está arraigada básicamente a nuestro sistema límbico, o sea que es una parte del cerebro donde se guardan todas las emociones, vamos a decir, que de alguna manera nos sirven para esos momentos de alerta, ¿no? de defensa, de confrontación con un peligro inminente o con una amenaza inminente. Nosotros lo podemos definir al miedo como un mecanismo automático del cerebro inconsciente, o sea que no está, digamos, relacionado con la parte voluntaria de nuestro cerebro y es más que nada algo involuntario, pero que lo tenemos para defendernos frente a una amenaza o a una inminencia de una amenaza. Nosotros podemos definir el miedo como una estrategia de afrontamiento, ¿tá? Eso lo tienen que tener bien en claro. Nosotros cuando tenemos miedo no tenemos por qué asustarnos. El miedo nos puede salvar de que un delincuente nos encuentre en la calle o que capaz que si nosotros, para poner un ejemplo, vamos cruzando distraídos la calle, evitamos que un auto nos atropelle o que un vehículo nos atropelle. O sea, es un mecanismo de defensa y eso lo tienen que tener bien en claro. Nos sirve para la supervivencia, ¿no? Para sobrevivir. Por eso es una emoción que está arraigada desde miles y miles de años
en nuestro cerebro. Ahora, el tema pasa cuando es exagerada. Cuando hay una exageración de ese miedo, va a estar asociada ahí en ese sentido con un trastorno de ansiedad. Y la ansiedad, que ahora vamos al punto de nuestro tema, se define como una experiencia emocional con sensación de miedo, difuso e inespecífico, provocada por una posible amenaza. O sea, que puede ser una amenaza real o una amenaza, digamos, imaginaria. Vamos a decirlo así, para que ustedes lo entiendan. Yo siempre digo a mis pacientes en todas las consultas, la emoción primaria, la emoción que está primero es el miedo. Y esa emoción primaria lleva a una emoción secundaria que es la ansiedad. Para que ustedes lo entiendan, o sea, yo tengo que aterrizar un poco mis conocimientos en un lenguaje sencillo, porque la mayoría de ustedes quizás tengan algunos conceptos o hayan sentido en los diferentes medios de comunicación sobre el miedo, sobre la ansiedad, etcétera, etcétera, pero no comprende realmente lo que es y qué relación tiene el miedo con la ansiedad. O sea, primero aparece el miedo como una emoción básica, primaria, que ya la tenemos en la esencia de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central, y después en forma secundaria aparece la ansiedad. Otro tema importante a tener en cuenta es que en la ansiedad se activa lo que se llama el sistema nervioso autónomo, que después más adelante vamos a ir explicando en los diferentes videos un poco la parte de la neurobiología de la ansiedad, del miedo, del estrés, ¿no? Que eso nos va a llevar mucho tiempo en explicarlo, ¿no? En la ansiedad se activa el sistema nervioso central. ¿Tá? El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, donde nosotros tenemos la caja craneal, o sea, el cráneo, y dentro del cráneo tenemos el encéfalo. El encéfalo está constituido por varios órganos, no solamente por el cerebro, sino que tenemos, además del cerebro, con sus dos hemisferios, como ustedes saben, y si van a algún libro de anatomía o ven algún tutorial en YouTube sobre algo que pueda mostrarles esquemáticamente cómo está constituido el sistema nervioso central, se van a dar cuenta. El cerebro está constituido por dos hemisferios, está constituido por el cerebelo, que viene a ser como un cerebro chiquitito que está en la parte posterior, occipital, vamos a decir, en la parte de atrás, ¿no? Siempre estamos hablando dentro del cráneo, que es un cerebro que más bien tiene como función el equilibrio y otras cosas más. Y después del cerebro tenemos un tallo cerebral, donde está lleno también de neuronas, de núcleos, de estructuras neurológicas, y a ese tallo cerebral le continúa la médula espinal, que es un nervio grueso, vamos a decirlo así, que pasa por el medio de la columna vertebral. ¿Tá? Eso lo tienen que tener bien claro. Después vamos a poner digamos, algunos ejemplos y vamos a seguir hablando de todos estos temas que son muy importantes, porque para hablar de estos temas como la ansiedad, como la depresión, como los trastornos de pánico, tenemos que hablar un poco de la biología o de la neurobiología y de la anatomía del sistema nervioso central, que es la base de estas reacciones que nosotros tenemos todos los días. Ese sistema nervioso central tiene un eje que se llama hipotálamo hipofisario. El hipotálamo es una estructura que está en el cerebro que estimula una glándula que está en la base del cerebro que se llama hipófisis. Es una glándula muy complicada, donde se generan muchas hormonas, muchas sustancias químicas que de alguna manera u otra producen neurotransmisores, diferentes neurotransmisores que más adelante vamos a hablar con más precisión y más detalle. Ese
eje hipotálamo hipofisario va a determinar una estimulación del sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir el sistema nervioso autónomo? Es un sistema nervioso que no está dominado por la voluntad de nosotros. O sea que lo que hace que es involuntario, es autónomo. O sea que por más que nosotros quisiéramos de alguna manera controlar ese sistema nervioso autónomo, no lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, nosotros no podemos controlar nuestro corazón. Nuestro corazón está estimulado por nervios que hacen que el corazón lata a un determinado ritmo cardíaco, ¿tá? Nosotros no podemos controlar nuestra respiración, o sea, en algunos momentos sí podemos controlarla, pero normalmente la respiración es automática. Nuestra presión arterial también es automática, nuestra digestión es automática. O sea, todos esos órganos están controlados de alguna manera por nuestro sistema nervioso autónomo. Que les quede bien claro eso, porque es fundamental que ustedes comprendan desde el principio, para ir entendiendo paulatinamente todos estos temas de ansiedad y de depresión, porque todo esto involucra un conocimiento previo, de base, de raíz, vamos a decirlo así, para que de a poquito vayamos comprendiendo los temas que vamos a ir, o los temas que voy a ir exponiendo en los diferentes videos.